Saludos, gracias por seguirnos en Telesur. Hoy tenemos un tema muy interesante. En un mundo cada vez más dominado por algoritmos y datos, ¿qué lugar ocupa el pensamiento crítico humano? La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, simulando capacidades cognitivas que antes se consideraban exclusivamente humanas. Pero, ¿puede un servicio de inteligencia artificial realmente influir en nosotros en términos de intuición, creatividad o juicio crítico? Hoy en Texto y Contexto, pensamiento crítico versus pensamiento artificial. Soy Luis Francisco Blandón, bienvenidos a Texto y Contexto. Desde los estudios de bachillerato hasta los posgrados, postdoctorados y otros ámbitos académicos se han visto afectados por el uso indiscriminado de la inteligencia artificial y, según analistas, atentan contra la construcción del pensamiento crítico, que es la capacidad de analizar y razonar ideas desde la formación institucional y social. Incluso, algunos parlamentarios han usado la herramienta algorítmica para elaborar propuestas de legislación y han sido acusados de presentar sus proyectos, copiando y pegando contenidos directamente desde las aplicaciones cibernéticas. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa y presento a mis invitados para poder hablar del tema. Nos acompaña Nelson Guzmán, filósofo, sociólogo e historiador. Nelson, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También Luis Felipe Bellorín, filósofo, poeta y docente. Profesor, gracias por su tiempo con nosotros, también para poder entender un poco el escenario que estamos planteando. Y quiero empezar, Nelson, preguntando cómo definir el pensamiento crítico. Yo creo que es importante para ver el pensamiento crítico remontarnos a 1944 con la Escuela de Frankfurt y sobre todo con Horkheimer y Adorno, porque es el diálogo de la modernidad con el pensamiento anterior. Es decir, se necesitaba disolver un tipo de sociedad, un tipo de lecturas de la vida, y el pensamiento de la Escuela de Frankfurt ofrece una salida. Pero luego de esa salida han ocurrido muchísimas cosas más. Ahorita tenemos el problema de la inteligencia artificial, ese debate que es interesantísimo. Y en mi caso, bueno, yo creo que es bueno hacer una retrospectiva, una comparación entre el ayer y el hoy. Esos son cosas a debatir, a tener en cuenta, claro, y a leer, pues, sí, pero de nuevo. Necesitamos como una definición, como dicen en nuestros países, de diccionario de colegio. ¿Cómo decirle a nuestros usuarios qué es un pensamiento crítico desde la vieja escuela y, por supuesto, desde nuestra cultura y nuestra educación? Un pensamiento crítico es aquel que busca disolver lo anterior, pero superando y conservando parte de esa vieja semántica que hemos utilizado. Es decir, es superar conservando. Correcto. Luis Felipe, ¿qué es pensamiento crítico para usted? Es revisar todo. Es como cuando en la época de los griegos, los que estaban en la caverna creían las sombras, que esa era la verdad. Y había que salir de la caverna para ver qué era lo que originaba esa sombra. Es decir, ver los objetos. No mirar el sol, sino ver los objetos. Y cuando regresara a la caverna, explicarle a los que estaban allí que esas sombras no eran la verdad. Nosotros generalmente vivimos en la caverna, ¿ves? Y al vivir en la caverna nosotros tenemos que entonces revisar la opinión. O sea, generalmente nosotros nos movemos en la opinión y pensamos que la opinión es la verdad. No, la opinión no es la verdad, la doxa no es la verdad. La opinión debe pasar al análisis y hacer después una evaluación. Entonces es la confrontación. Si yo, por ejemplo, veo el mundo y camino y es plano, yo estoy simplemente con las apariencias, estoy en la caverna. Pero cuando empiezo a hacer estudios, investigaciones, experimentos, etcétera, etcétera, me di cuenta que el planeta donde vivimos es redondo. Ahora, importante ver la definición desde la propia inteligencia artificial de lo que es el pensamiento artificial. Y lo leo textualmente al preguntarle a una de los bots más famosos que en este momento ofrece un servicio en nuestros países. Dice, el pensamiento artificial o inteligencia artificial es la capacidad
capacidad de los sistemas de computación para analizar datos, reconocer patrones y generar respuestas. La inteligencia artificial es una rama de la computación que busca simular la inteligencia humana para que las máquinas puedan resolver problemas. ¿Está de acuerdo, Nelson, con esta aseveración? Yo creo que hay que fijarse claramente en los grandes avances que ha permitido la inteligencia artificial. Hay como dos lecturas, una lectura que piensa que todo es inteligencia artificial y una lectura más mesurada que piensa indudablemente que la programación de las máquinas tiene mucho mayor velocidad que la carga neuronal o la carga de lectura y resoluciones que el hombre puede hacer. Sí. Lo hace mucho más rápido. Pero la inteligencia artificial, podríamos decir que lo que hace es leer. Lee aleatoriamente, da respuestas a cuestiones precisas, pero lo hace justamente basado en el almacén de datos que se le presenta como tal. Pero esa es una falsa creencia que los robots nos van a desplazar, ese miedo. Bueno, esos miedos los hemos tenido toda la vida, pues. Cuando llegó el teléfono la gente se escandalizó, cuando llegaron otros inventos también. La inteligencia artificial es un camino. Claro, pero hay, por ejemplo, algunas carreras que están siendo desplazadas precisamente por la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de la filosofía y la poesía, que son mis temas, porque estoy dedicado a la poesía, a la filosofía, usted le puede pedir a uno de esos sitios de inteligencia artificial que le haga un programa de filosofía o un artículo de filosofía, y lo hace. Lo hace que, no perfecto, lo hace con los datos que tiene. Pero resulta que hay también muchas cosas que ha dejado fuera, que es el problema propiamente de la subjetividad del teórico. Es decir, la inteligencia artificial trabaja con los datos que tiene y aprende en la medida que la programan y reprograman. No es que enseñamos a meter gol, no, es que el programador ha enseñado a la máquina a meter los goles, ha enseñado. Hay robots, por ejemplo, en Inglaterra, que hablan y están diseñados para conversar con ancianos. Y en esas conversaciones el anciano dura más, no se deprime. Es un avance, sin duda, pero allí no está todo el problema. Por ejemplo, en filosofía, la heurística y eso que llamó Brian Mill la imaginación sociológica, no lo tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trabaja con unos programas dados y se puede mover cada día mejor, porque puede leer el internet, la propia inteligencia artificial, el Google, y puede leer otros programas que tiene. Pero la heurística como tal es el sujeto quien la crea. A pesar de que la inteligencia artificial es un cálculo aritmético, es mucho más eficaz que lo haga Luis Felipe Villorín, o lo haga yo, o lo haga usted, pues. Sí. Ahora, vamos con el profesor Luis, con esta definición que hace la inteligencia artificial sobre un pensamiento artificial. ¿Cuál es su opinión? Fíjate, en 1943 dos científicos crearon una neurona artificial. Entonces, por supuesto, la neurona artificial, aunque no tenía ese nombre en ese momento, esa inteligencia, cumple las funciones que cumplen en la actualidad los algoritmos. Almacenar información, distribuirla, y la creación de esos algoritmos pudieran resolver, analizar datos y dar respuestas a problemáticas. Por ejemplo, en la actualidad se han creado programas para detectar enfermedades. O sea, se han hecho estudios, por ejemplo, de la gripe. Y entonces se suministra a una computadora todas las formas de las gripes. Y entonces ese programa va a detectar en tiempo récord una gripe. Entonces, como instrumento importante, ¿va? Está dando una respuesta importante. Pero fíjate, ahorita Nelson Guzmán mencionó la heurística. Y fíjate que en la antigüedad, la dialéctica, que tiene que ver con la heurística, porque es la forma de refutación ante la oratoria,
se pone la heurística como ese proceso de la tesis, antítesis y síntesis, y eso generalmente las computadoras no lo tienen. ¿En qué sentido lo expreso? Sí. Una computadora, como lo decía el compañero Nelson, va a trabajar en base a la información que tú le des. Pero nosotros tenemos lo que sería como el pensamiento deductivo. Las computadoras también trabajan con la cuestión de la lógica, una lógica, y hay una forma para tratar de deducir. Pero en el caso del humano, nosotros podemos dar respuesta que ninguna computadora lo puede dar. En un momento determinado una computadora te dice, a esa persona hay que desconectarla y ya no debe vivir más. Pero la parte humana, esa parte humana va a tomar unos valores que la computadora no puede percibir porque rayan en la parte emocional. ¿Ves? Pues por eso que me imagino que cuando Nelson habló de la poesía, en la antigüedad, por ejemplo, los poetas, los sabios, estaban en el campo del oral. O sea, todo era la cultura oral. Cuando se pasa de esa sabiduría a la filosofía, a la escritura, ¿verdad? Entonces uno va a buscar en el libro, ¿verdad?, la respuesta. Yo le puedo decir a un niño, ¿cuánto es? Yo le digo, 2 más 2 igual a 4. Y el niño va a responder automáticamente 4, pero no tiene la deducción lógica para saber por qué 2 más 2 es igual a 4. Entonces la computadora, y esto es como el pensamiento también, el logo también va a responder en base a la información que tiene. Pero hay algo en nosotros que es esa parte de la sensibilidad, y aquí incorporo un elemento importantísimo que es la ética. Y toda la inteligencia artificial carece de ética. Ahora, abordando eso, el pensamiento artificial, la inteligencia artificial, hemos dicho que contiene en algún momento la posibilidad de que una persona o alguna corporación pueda influir en sus respuestas y en toda la base de datos que tiene, pero contiene la inteligencia artificial pensamiento crítico humano. Vamos a estar abordando esto luego de la pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy, pensamiento crítico versus pensamiento artificial. En la primera parte veíamos las definiciones de ambos conceptos, pero en esta oportunidad dejaba una pregunta al aire. ¿Existe la posibilidad de que la inteligencia artificial contenga pensamiento crítico humano? Nelson, ya hablábamos efectivamente de que hay la posibilidad de que estas aplicaciones puedan tener alguna injerencia o alguna posibilidad de que a través de su programación hayan incluidos conceptos que a lo mejor son ajenos para una persona. ¿Te parece que hay la posibilidad de que haya pensamiento crítico en este tipo de aplicaciones? Bueno, la inteligencia artificial opera fundamentalmente con los registros que le ha dado el programador. No opera hegelianamente, sí, que se pueda autopensar y se pueda reflexionar y se pueda cuestionar. Hay lo que llamamos conciencia, ¿no? Exacto. La conciencia de crítica y la autoconciencia, que sea capaz de revisarse y hacer una anamnesis, no lo tiene. Eso es un programa propiamente de los seres humanos. Ahora, hay una cuestión que es importante en la inteligencia artificial. La ayuda es excelente Hay un caso en Inglaterra de una mujer que pierde la pierna, se la hace sustituir por una prótesis eléctrica, puede competir en las canchas y gana, y se da cuenta, bueno, sencillamente que ella podría cortarse la otra pierna para ser más rápida. Pero entonces ahí entra el elemento ético. Tiene que haber parámetros también para la puesta en marcha de algunas decisiones. Entonces, bueno, hasta ahorita se está estudiando la posibilidad de que ella pueda cortarse la pierna, lo cual yo creo que no va a ser aceptado, porque también es atentar directamente contra natura.
La inteligencia artificial tiene unos límites, pero tiene unos alcances extraordinarios. Ayer leía, por ejemplo, que un médico puede diagnosticar muy tempranamente, aún sin ocurrir, posiblemente un padecimiento de próstata o un cáncer en cualquier lugar, por los exámenes químicos, por las imágenes que producen las nuevas maneras de escrutar y de ver el cuerpo. Estamos sin duda en una ruptura epistemológica, en un camino que no se ha dado simplemente por evolución, sino por saltos dialécticos, por caminos que son inusitados, y bienvenido sea la perplejidad. La perplejidad es un elemento extraordinario en la vida humana. No podemos planificar 1 más 2 más 3 y saber que la conducta que vamos a seguir es esta. En la ciencia se ha hablado, por ejemplo, ha hablado Lakatos, de programas degenerativos. Por ejemplo, Lakatos considera que el psicoanálisis es un programa degenerativo, obsoleto. Popper considera que todas las cosas hay que falsarlas permanentemente. Y yo creo que el avance en las ciencias se da en base a los errores. Y los errores los cometen fundamentalmente los humanos, y se dan cuenta y se plantean nuevos objetivos, nuevas rupturas. Y una cuestión fundamental es aquello que Deverés llamó la angustia del método. La angustia del método es la capacidad que tú tienes de decir que el cielo es el límite. Es decir, que no hay un límite específico. Y me quedo con eso que decía de ruptura epistemológica, profesor Luis Felipe, porque puede existir el peligro de formar pensamiento crítico a raíz de lo que estamos observando en la inteligencia artificial. Veíamos, por ejemplo, el caso en Perú de un congresista, le dicen el congresista OpenAI, precisamente porque a través de la inteligencia artificial pudo redactar una ley para ser debatida en el Congreso de ese país. También vemos, por ejemplo, en el nivel académico, muchos estudios y muchas tesis de grado que se están basando en la inteligencia artificial para poder cursar y para poder tener una nota académica. Entonces está el riesgo de pasar de ese pensamiento crítico que hemos tenido durante toda la existencia humana a pasar a un pensamiento que sea modelado por la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay que partir de la honestidad. Una cosa es el plagio, otra cosa son los palincestos. Si alguien, por ejemplo, dijo algo muy importante y yo coincido con esa persona, y creo que no hay una mejor manera de decirlo como lo dijo ellos o ella, entonces yo lo copio, pero tengo que dar la fuente metodológica, decir de dónde lo saco. Cuando se caen en los plagios ya es otra cosa. Claro, pero la misma inteligencia artificial puede inclusive dar, digamos, una bibliografía en un estudio. Sugiere, pero uno decide, por eso que hablo de honestidad. En este caso, quiero hacer una relación con lo que decía anteriormente Nelson. Nosotros vivimos un modo de producción global, un modo de producción dominante llamado mercantilismo capitalista, en diferentes fases como el neoliberalismo. Las inteligencias artificiales no son neutras. Evolucionan y se desarrollan en base a los programas y a las necesidades donde hay mayor productividad, o sea, donde hay mayor ganancia, dinero, mercancías, dinero prima. Eso ya ha sido estudiado por los grandes economistas. Entonces, cuando nosotros estamos tocando este tema, no podemos ser ingenuos. O sea, la inteligencia, por ejemplo, un teléfono, ¿verdad? Tiene una cantidad de funciones, pero resulta que toda la red tecnológica que está depositada ahí, a los 3, 4, 5 meses queda obsoleta. Ya Walter Benjamin, que mencionó, por cierto, Nelson mencionó la escuela de Frankfurt. Por ejemplo, Walter Benjamin, que formaba parte de la escuela de Frankfurt, hablaba de eso. O sea, hay una evolución, vamos a llamarlo así, un progreso, pero hay una devastación. Hay una devastación. Eso por dejarlo claro, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un modo de producción, en este caso mercantil capitalista, un modo de producción capitalista, en diferentes fases. Todo lo que se desarrolla ahí va a circular. Si desde el inicio yo voy a producir cualquier cosa, ya sé que eso va a tener un consumidor, y si no, tengo que crear al consumidor. O
Si yo estoy creando inteligencia artificial, yo tengo que crear un usuario de esa inteligencia. No es que después surge la inteligencia, no, porque esos son negocios, se están haciendo negocios a nivel planetario. Y está el riesgo de idiotizar, por decirlo de alguna manera, a una población teniendo en cuenta esa... Claro, pero es que ya la cuestión de ser idiota viene por otros medios, viene por el concepto de alienación que se da en la relación directa con los medios de producción social, privados. Sí. En la medida que nosotros no somos los propietarios de los medios de producción social, no somos propietarios del producto que se genera a través de esos medios de producción social, no nos podemos comunicar con los demás compañeros de trabajo que viven la misma situación de uno y manejamos una relación de alienación con respecto a la naturaleza. El resultado es un extrañamiento, alienum, extrañamiento, alieni, el que estudia al que está extrañado, es decir, una forma de locura, una forma de no existencia. ¿Ve? Nosotros generalmente a nivel planetario se nos coloca es afuera. Fíjate, por ejemplo, en la cuestión del virus, del COVID-19, mucha gente no sabía cómo conectarse consigo misma. La inteligencia artificial, entonces, oye, en las películas, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero no tenemos la capacidad, estoy hablando en sentido general, de esa conexión con uno. Las personas no saben ni cuántos huesos tienen, no saben cuántos músculos tienen, no saben cuántos sistemas tenemos. ¿Ve? No hay la conexión, no hay la conexión. Sigmund Freud, en 1922, y en 1923 y en 1925 hizo los estudios del Edipo, pero llegó unas investigaciones que las asomo aquí, que tienen que ver con la relación del yo con el ello. Esa relación del yo con el ello, que por ejemplo han estudiado Ludovico Silva, en un trabajo extraordinario que se llama La plusvalía ideológica. Nosotros estamos todo el tiempo haciéndole propaganda, como la negación de la posibilidad de hacer un mundo mejor. Fíjate, nosotros estamos hablando de inteligencia artificial y no relacionamos esa inteligencia con el modo de producción capitalista dominante, con la forma mercantilista, con la forma de alienación. Tú ves a los jóvenes entonces conectados aquí, aunque tengan a la novia al lado o a la familia al lado, conectados con cualquier parte del mundo, ¿verdad? Con personas extrañas. Entonces esto nos aísla. Es decir, por un lado, este tipo de inteligencia nos ayuda. Por ejemplo, yo tengo en mi ojo derecho una válvula. En mi ojo derecho tengo una válvula, pues se me produjo un glaucoma dando clases en la Western Indian University. En la tarta perdí, se me hizo una subida de tensión y la válvula es como un marcapaso. Y entonces yo me estoy beneficiando de la inteligencia, ¿verdad? Artificial que tengo colocada en mi ojo. Sí, eso claro. Es una cosa increíble, a pesar que no puede ver, pero eso me está controlando que yo no pierda el 10% de visión que todavía tengo. Okay. Entonces, en conclusión, la inteligencia artificial es sumamente importante como herramienta y los humanos no podemos dejar en decisiones fundamentales, porque hay decisiones humanas que son impredecibles, que esto coincido totalmente con Nelson. En los programas precisamente tienen límites, pueden ser creativos, pero esos programas creativos no tienen la poesía. Lo decía precisamente porque existe aquella relación entre Sócrates, Platón, con el tema del pensamiento crítico, del pensamiento humano. La mayéutica. Y que efectivamente a través de los años se ha podido pasar de generación en generación. Pero hay una disrupción, pudiésemos decirlo, en el caso de seguir lo que efectivamente opina la inteligencia o el pensamiento artificial. No. O sea, quien le educa, vamos a decirlo de esa manera, la inteligencia artificial es el humano y lo educa dentro de un contexto histórico con determinadas limitaciones. O sea, si yo, por ejemplo, coloco pensamiento crítico, porque yo soy burgués, ese pensamiento crítico va a favorecer esa forma de pensamiento. Y si yo me muevo en un pensamiento crítico desde el punto de vista del socialismo o cualquier otra forma, va a favorecer eso. O sea, el pensamiento crítico entra en contradicción con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es neutra, es lo que he tratado de expresar todo el tiempo aquí. Sí. No es neutra. Nosotros es una herramienta que se necesita. Por ejemplo, frente a este medio, esta televisora llega a millones de personas. Ahorita, por ejemplo, nos estarán viendo de entrada de 4 a 10 millones de personas por Telesur. América Latina, el Caribe, Centroamérica, sí. Y después en Europa ya en unas 6 horas nos están viendo ya. Eso es increíble. Sí. Entonces, esta inteligencia a través de estos medios, ¿verdad?, es beneficioso. Yo, por ejemplo, trabajo con la biblioteca que me da la Wikipedia. O sea, yo me meto, tengo un programa, yo hablo, mira, necesito tal cosa.
necesito el libro tal del Hesiodo, por decir algo. Wow, me conecto con una obra de hace 2400 años. ¿Ve? Entonces, eso es importantísimo para mí. Importantísimo. Voy a hacer una investigación, lo que sea, es importante. Pero hay que tener claro que es una herramienta. No puede ser como hacen la propaganda. Me acuerdo de la película de Robocop. O sea, sustituir, ahorita, por ejemplo, las guerras que se hacen con drones. Sí, esencial, por supuesto, la importancia de la inteligencia artificial hoy en día como herramienta, pero también con muchos desafíos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista académico, incluso como hemos observado. Lamentablemente se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por haber estado acá con nosotros. Y bueno, ustedes también. Gracias. ¿Qué les parece el programa? ¿Qué les parece el tema? Le invitamos a través de contáctenos@telesurtv.net para sus opiniones con referencia a este y otros temas acá en Texto y Contexto. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Espero haber sido de utilidad.